La verdad que cuando nosotros escuchamos al expresidente Hipólito Mejía, con su manera característica, ¿no?, de decir las cosas, a veces uno se ríe, es de verdad que a veces uno como que se ríe, ¿no? Y coge la cosa como a chercha y a relajo, pero en muchos de los casos también uno se siente impotente ante tantas de las barbaridades que Hipólito pronuncia, ¿no?, en muchos de los casos, y la forma en que lo hace, sobre todo. Hace unos días se hizo una reunión organizada por gente de mucha prestancia en nuestro país y que manejan medios. Y voy a parafrasear, porque en la misma estuvieron invitados algunos expresidentes de distintos países y como conferencistas, entre otros, estaba el expresidente Leonel Fernández y bueno, estuvo también el presidente de la República, Luis Abinader. En medio de toda esta situación que se producía y las conferencias y demás, pues le tocó exponer, como decía, al presidente Leonel Fernández, y en medio de su exposición o de su conferencia, ¿no?, de su exponencia, llegó el primer mandatario de la República, Luis Abinader, y pues de la manera en la cual usted quiera interpretarlo, no importa, detuvo su conferencia, saludó la presencia del primer mandatario de la República y entre otras cosas dijo que en este país, bueno, o que este es el único país en donde el líder de la oposición presentaba, ¿no?, al primer mandatario de la República. A lo que luego, pues, el primer mandatario contestó: tenemos que hablar y negociar y que, amén. Un ambiente de mucha camaradería, un ambiente bonito. La gente, yo pienso que el dominicano, todos los dominicanos debemos sentirnos felices. No importa la puya, porque siempre hay una pullita, hay una cosa, y eso es normal. ¿Usted me entiende? Porque, bueno, son contrarios políticamente, aunque pues fueron aliados hasta hace un tiempo. Y hay una bonita relación, eso por lo menos percibe el dominicano, que hay una relación por lo menos de respeto entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández. No olvidemos que en el 1996, el expresidente Luis Abinader, su familia, el partido Alianza Social Dominicana, apoyó, ¿no?, el paso como presidente del presidente Leonel Fernández con un frente patriótico que se hizo en contra del candidato y líder de la oposición en aquella época, líder de masa, el doctor José Francisco Peña Gómez. No olvidemos eso. Es decir, que por alguna razón el presidente Luis Abinader estuvo ligado, ¿no?, o ha estado ligado al presidente Leonel Fernández. Y yo pienso que hay una relación bonita entre ambos que de alguna u otra manera se pone de manifiesto cada vez que se encuentran, ¿no?, en algún lugar y tienen la oportunidad de conversar. Por lo menos el mensaje visual que mandan a la población es bueno, y esto la gente lo ve y le garantiza, ¿no?, cierta tranquilidad y paz. Debería de ser así. En Estados Unidos incluso hay un club para los expresidentes, y cuando hay una situación de dificultad que pone en juego de alguna u otra manera la soberanía, los presidentes todos se reúnen, todos los expresidentes se reúnen y llegan a un acuerdo, ¿no? Y lo hacen no ellos a solas, lo hacen incluso con el primer mandatario del momento, y llegan a conclusiones y toman medidas que le benefician a la población. Y esto es bueno porque en cada uno de estos presidentes hay una reserva, hay una experiencia que puede ser usada en su momento en beneficio de la patria, y eso no se debería de perder. Aquí en este país es en donde han querido engañarnos a nosotros todos los dominicanos, vendiéndonos la idea de que las cabezas, ¿no?, de los distintos partidos son enemigos y que no se pueden juntar, y que cuando se juntan es como si se hubiese juntado en aquella época Jack Veneno y Relámpago Hernández. Y eso es falso, porque a la vista de todos nosotros, bueno, no se juntan, pero en las espaldas de nosotros todos se juntan, comparten y llegan a acuerdos que les benefician en muchos de los casos a ellos y no a nosotros. Y usted lo sabe.
Pero bueno, esta reunión estuvo muy bien, la gente lo vio bien, la prensa, incluso todos valoraron como positivo este encuentro, pero, y dice mi pastor que el pero quita la gracia, el expresidente Hipólito Mejía, al ser abordado sobre este encuentro, dijo que el expresidente Leonel Fernández nos tiene harto, así mismo dijo, nos tiene harto, una expresión muy nuestra, muy de dominicano. Y yo decía, no, presidente, lo tiene harto a usted, probablemente, pero hay una gran parte de la población que todavía no tiene esa especie de llenura, es decir, que no experimenta esa especie de llenura y que ve en el presidente Leonel Fernández la posibilidad de salir en su momento de una situación de dificultad, sea bien o sea mal. Lo tiene harto a usted, primer mandatario o ex primer mandatario de la República, que guarda algún tipo de rencor con el expresidente Leonel Fernández por la razón que solamente usted conoce y probablemente él también. Entonces, pues, en muchas de las oportunidades u ocasiones, el expresidente Hipólito Mejía, cuando se refiere al presidente Fernández, lo hace con irrespeto, ¿no? La gente lo ve como un chiste, como una chercha, y bueno, amén, como ve todo lo que Hipólito hasta hace un tiempo hace o dice, que en la mayoría de los casos le causa dificultad al mismo gobierno del cual pues él forma parte. Es decir, que en la mayoría de los casos las mismas expresiones del presidente o del expresidente Hipólito Mejía le causan dificultad al mismo gobierno del cual pues él forma parte y ponen apuros al expresidente Luis Abinader, que de mi punto de vista es un caballero y le guarda mucho respeto al presidente Hipólito Mejía. Entonces, cuando Hipólito da una declaración, ustedes ven que toda la prensa se pone alrededor de él, llama la atención la manera en que él justamente se dirige, ¿no?, a la prensa y dice las cosas. Decía Hipólito ayer que no se puede confiar en ningún político, porque la mayoría de los políticos son como unos habladores, unos sinvergüenza, no sé, algo así, no sé si fue la expresión exacta, pido disculpas si no lo fue, pero bueno, él decía eso, que yo me junte con Danilo Medina y que comparta con él y que llegue a un acuerdo, o que mi partido pueda llegar a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es nada, porque total, los políticos no se puede creer en políticos, los políticos son todos unos, qué sé yo, ¿usted me está entendiendo? Entonces, Hipólito tiene una forma muy peculiar, y todos nosotros lo sabemos, de dirigirse a la nación en sentido general, pero en la mayoría de los casos, como decía, esas expresiones ya no caen bien, porque la gente lo veía antes con mucha gracia, la gente se ríe, los periodistas se ríen, el que está alrededor de él se ríe, pero en la mayoría de los casos no cae bien lo que Hipólito dice o la forma en que lo dice. Entonces él decía, Leonel Fernández nos tiene harto. No. Leonel Fernández lo tiene harto a usted, porque en este momento es o podría ser una especie de clavito en el zapato dentro del proyecto para lo cual usted probablemente tiene formado en este instante, o la idea que usted tiene formada y que pudiese habérsele dañado. Pero hace 4 años atrás, el presidente Leonel Fernández no lo tenía harto a usted en un sentido. ¿Por qué? Porque el presidente Leonel Fernández contribuyó precisamente, presidente Mejía, a que usted hoy, bueno, quizá no usted porque no lo necesita, pero contribuyó a que mucha de la gente de su partido, no todas, porque la base de su partido ha sido ignorada totalmente en su gobierno, pero el presidente Leonel Fernández contribuyó para que el presidente Luis Abinader fuera hoy el presidente de todos los dominicanos. En ese momento el presidente Fernández no le tenía harto. En ese momento el presidente no tenía harto al país, no, porque contribuyó con una causa que de alguna u otra manera beneficiaba a su candidato y beneficiaba su gobierno. Yo no sé si usted hizo expresiones negativas o dijo cosas negativas del presidente Fernández en aquella época. No lo sé, ni me interesa, en la época de pandemia. Lo que yo sí sé fue que hubo un pacto entre el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo que permitió que de alguna u otra manera el PLD se dividiera y
hubieron pactos a niveles congresuales y municipales entre los dos partidos que permitieron también que la fuerza del pueblo ganase uno que otro representante, y el Partido Revolucionario Moderno también, y que ese mismo pacto permitió que aquí no hubiese segunda vuelta y que el presidente Luis Abinader finalmente fuera el que esté o el que estuviera en este momento como le está gobernando a todos nosotros. Entonces el presidente Mejía, obviamente con su manera, su cháchara, ¿no?, y su forma de comportar, al presidente Fernández lo tiene harto. Y yo digo, no, presidente Mejía, lo tiene harto a usted lo tiene harto, pero a la población, o a una gran parte de la población en sentido general, incluyendo a su presidente, incluyendo al presidente Luis Abinader, no lo tiene harto. Al contrario, hay agradecimiento, o debe haber agradecimiento. Así es. La hartura es suya. La hartura no es de todo el pueblo, presidente Hipólito Mejía. Con Edgar.